Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Y estamos hablando nosotros sobre el libro de Ruth. Estamos hablando sobre esta teología maravillosa que nos presenta el libro de Ruth. Ahora queremos nosotros continuar un poco nuestra reflexión. Últimamente estábamos viendo sobre el Goel, es decir, sobre aquel que me rescata, aquel que nos ayuda, por eso significa en hebreo el Goel, aquel que se encarga de nosotros en una situación de dificultad. Recordemos que como base tenemos siempre a la comunidad. Importante la Yikwami. No nos olvidemos que incluso en el capítulo 3 de este libro de Ruth, 7 veces en este capítulo 3 aparece la palabra Goel, es decir, el que te salva, el que te rescata. Y luego en el capítulo 4 aparece 14 veces, es decir, el doble, 7 en el capítulo 3 y 14 veces. Son los dos capítulos entonces que utilizan mucho, es decir, que el libro de Ruth está acentuando mucho y está subrayando mucho el aspecto del ñepetimo. Ayepa, peñandera pisharje, ñamañaja yajeshamba, evalo inconteme, peñandera pichón y upe vejina ayepa, omboasa ñande peipo, upe peñande ñemboasa y chupemba, evalo inconteme, epañande y catuyeyapo, ñamopu ajamihan ayepa. Este es lo que nosotros entendemos como ley del rescate, Goel. Nosotros decíamos al comienzo ya de nuestra reflexión que los hebreos de por sí tenían una testimonianza muy fuerte sobre todo lo que significaba el sentimiento de solidaridad familiar. Y por eso todos los individuos del mismo clan son considerados como una prolongación del patriarca que les dio origen. Esta es la familia, ¿verdad? Como tal, nosotros entendemos de esta manera. Y bueno, vamos a seguir un poco nuestra reflexión y vamos a seguir mirando cómo se nos presenta esta ley del rescate, como lo entendemos nosotros. La propiedad, decíamos también, es decir, la propiedad personal, siempre está también en función de la colectividad. No es una propiedad mía simplemente, sino que todas las posesiones, todas las pertenencias, todo lo que es de la persona como tal, también estas son consideradas como pertenecientes al clan. Hay una preocupación de solidaridad, de comunidad. Upeyo la oñande, esta mañana ya esa ella en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, el aspecto primero de la solidaridad, pero sino que también nosotros miramos desde ahí todo lo que significa el hecho de
que todos somos responsables que esa comunidad pueda crecer, ¿verdad? Todos somos responsables de que esa comunidad pueda crecer. En este sentido, vamos a mirar un poco sobre esta ley del rescate, esta ley del Goel. Esta ley del rescate, en primer lugar, establece que cuando uno, obligado por la pobreza, vende su tierra, entonces su pariente más próximo está obligado a rescatar aquella tierra, es decir, comprarla, no para sí, sino para el familiar pobre que corre riesgo de perderla. Estamos en el libro del Levítico 25, 23, 25. Los bienes de la familia no deben salir de ella. Si alguno, forzado por la necesidad, pone en venta esos bienes, algún pariente debe comprarlos para que queden en la familia o rescatarlos para que vuelvan a la familia. Entonces, esta es la conciencia, ciertamente. Como clan, nosotros no podemos pensar en vender, en dar, en ofrecer a otros, sino que primero dentro de la familia alguien tiene que rescatar. Y esto era esencial y fundamental, pero se dan cuenta que aquí están mirando siempre en función del clan. Está bien, yo pertenezco a esta familia, pertenezco a esta sociedad, pero no puedo yo vender a otro, no puedo ofrecer a otro, sino que tiene que haber un Goel, tiene que haber alguien que rescate, alguien de la familia que ayude después y que quede siempre dentro de este clan. Hay situaciones muy interesantes, ¿verdad? Yo he vivido 10 años ahí por Tierra Santa, he visto muchas cosas, incluso mucha gente, ¿verdad? Sobre todo de la parte de Israel, cuando compraba una casa, por ejemplo, dentro de la misma Palestina, entonces ellos ahí ponían ya la bandera de Israel, ¿verdad? O sea, levantaban en territorio palestino. Pero ya como queriendo dar a conocer esta porción, este terreno, desde ahora ya no es de ustedes, ahora ya es nuestro, porque yo compré, yo lo tengo aquí como parte mía, y yo pertenezco al otro, entre comillas, al otro clan, ¿entienden? Entonces, estas son situaciones bastante complicaditas, ¿verdad?, que nosotros encontramos actualmente también en nuestra política general, en nuestra forma de relacionarnos. Si nosotros no entendemos bien lo que el libro de Ruth nos está queriendo decir, ciertamente seguiremos siempre con nuestras políticas de mucho egoísmo, donde buscamos simplemente nuestros intereses, donde buscamos y somos favoritistas, ¿verdad?, con ciertas formas de actuar, con ciertas formas de pensar incluso, porque después, de acuerdo a lo que pensamos, es como nosotros después actuamos también. La ley del rescate establece, en segundo lugar, que cuando uno, obligado por la pobreza, se vende como esclavo, entonces su pariente más próximo está obligado a rescatarlo. Su pariente más próximo tiene que comprarlo. Si él se vende como esclavo, tengo que rescatarlo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Debe pagar para que su hermano recobre la libertad. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico 25, 47, 49. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. E sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. En total serán 21 y de ellos 16 serán electores, por lo que podrán votar en caso de cónclave. Francisco no ha tenido reparos en elegir a la mayor parte de ellos de países donde los cristianos son minoría. Por ejemplo, 2 vienen de la India y uno, Monseñor Anthony Poole, pertenece a la casta más inferior. Otro nuevo cardenal es un misionero italiano que no tiene ni 50 años y que está en Mongolia, donde los cristianos también son minoría. Paraguay tendrá su primer cardenal y África otros 2, uno en Nigeria y otro de Ghana, donde los católicos también son solo el 10%. De Europa, entre los nuevos purpurados electores hay 3, pero 2 de ellos han sido nombrados porque trabajan en el Vaticano. Uno de ellos es Monseñor Arthur Ross, actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino. And our Lord shows us how to grow through his own experience. De Estados Unidos habrá un nuevo cardenal, el actual obispo de San Diego, Robert Walter McElroy.
Después del consistorio de agosto habrá 133 cardenales electores. De ellos, 11 fueron nombrados por Juan Pablo II, 38 por Benedicto XVI y 84 por Francisco. Francisco está empeñado en viajar a África a pesar de los problemas de rodilla. De hecho, el Vaticano publicó el programa del viaje. Su primera parada será República Democrática del Congo. Llegará el 2 de julio y se marchará el 5. Allí visitará la región de Kivu del Norte. Se trata de una zona ahogada por la violencia. Allí asesinaron a un diplomático europeo en 2021. También hay combates continuos por el dominio del coltán y además es la región donde tuvo lugar el brote de ébola en 2018 y 2019. Pero no solo eso, es la zona que acogió a refugiados de Uganda, víctimas de la infernal cadena de atentados de fundamentalistas islámicos que hubo entre 2014 y 2016. El Papa se reunirá con ellos y se repetirá una escena semejante a la de 2015 en República Centroafricana. Una grande pace tra voi. Del 5 al 7 de julio el Papa visitará Sudán del Sur. Será un viaje ecuménico que hará con otros líderes cristianos como Justin Welby, el líder de la Iglesia Anglicana. Aquí también visitará un campo de refugiados, aunque en este país el pontífice tendrá que medir sus palabras, puesto que la paz está asentada sobre bases más que frágiles, a pesar de los esfuerzos que Francisco y los otros líderes cristianos junto a la comunidad de San Egidio han realizado. Tenía COVID y falleció a los 94 años. Llevaba años retirado, aunque todavía están en el recuerdo sus apariciones durante el último cónclave, cuando presidió la celebración de la misa para rezar por el futuro pontífice. Pero el cardenal Angelo Sodano será recordado sobre todo por esos 15 años en los que estuvo al frente de la Secretaría de Estado del Vaticano. Desde 1991 hasta el 2006 amplió la red de países con los que el Vaticano mantuvo relaciones diplomáticas, entre los que figuran Rusia, y también estuvo al lado de Juan Pablo II cuando rechazó el proyecto de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Sin embargo, sobre el cardenal Angelo Sodano también pesa la sombra de la mala gestión de abusos, porque durante su permanencia en el cargo hubo 2 altos prelados que afianzaron sus relaciones con el Vaticano. Uno de ellos era Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que gozaba de gran estima en muchos sectores del Vaticano, y otro fue Theodore McCarrick, a quien Juan Pablo II terminó nombrando cardenal en 2001. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Ruth, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de todo lo que significa la ley del rescate. Y decíamos que si algún hermano lleva
o abaillo, o ponaillo las cosas y tuvo que venderse como esclavo incluso. Ese pariente próximo está obligado a rescatarlo, tiene que pagar el rescate para que ese hermano suyo del clan sea liberado, quede en libertad, no esté allí aprisionado. Esto lo encontramos en el libro del Levítico, capítulo 25. Vamos a mirar un poco el libro de Levítico, capítulo 25, los versículos 47 al 49. Si un extranjero que reside junto a ti llega a prosperar y tu hermano, en cambio, se queda en la miseria y tiene que venderse a ese extranjero o a un descendiente de la familia de un extranjero, tu hermano tendrá derecho al rescate, aún después de haberse vendido. Podrá rescatarlo uno de sus hermanos, su tío, su primo o algún otro pariente cercano. Y si él llega a disponer de recursos, podrá rescatarse a sí mismo. Bueno, fíjense entonces, es interesante, ¿verdad? Todas estas leyes. Esto estamos en el libro de Levítico. Cómo se tendría que hacer, cómo tendríamos que hacer presente a Dios dentro de nuestra historia. Indica, tú y la rejechalan de la pisabe a lleva, upebe, amén, va y tuyo va o manome ve a lleva. Sino que hay que mirar el bien de la sociedad, hay que mirar el bien de las personas, hay que mirar entonces la dignidad de la persona. Nosotros, sin embargo, muchas veces, ¿verdad? Tenemos una influencia muy capitalista realmente. Tenemos una influencia muy ególatra, muy egocentrista, donde cada uno más o menos sálvese quien pueda, ¿verdad? Nuestras leyes, evidentemente, para defendernos, pero en una forma más bien personal, o sea, no me moleste mosquito, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa, bueno, vete vos, más o menos, peagola inconscientemente la omba apoa veñane acá. Da ecuyaye poria jubere coitería veñan de la pisare. Y la idea o la propuesta verdaderamente del Evangelio y de la palabra de Dios es central y es ideal. Esto estamos en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Pero ñandeña mañana ya estudiadas en alguna oportunidad, este Dios falta ñandeña, pero ñandeña oportunamente al libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad es el libro para la comunidad. Y más aún es un libro donde se habla mucho de la fuerza del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que esta tercera persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Tercera persona, es decir, de la Santísima Trinidad, Dios mismo, que se revela, la persona, personare, manifestarse. Entonces, con la fuerza, tu maranga, tu mabela o mongu, peña de mongu, eso podemos decir en forma individual. Sheshe mongue, sheshe moknya lleva, ashe shemondo lleva y gato hamuay shala ayapo. Pero atención, cuando nosotros estamos hablando en este punto y cuando nosotros estamos viendo esto, tenemos que entenderlo, y muy bien tenemos que entenderlo, que siempre se refiere a la comunidad. Hechos de los Apóstoles se centra, la fuerza del Espíritu Santo es para mover a la comunidad. Todo lo ponían a disposición, dice, de la comunidad de los apóstoles, y miraban quiénes verdaderamente necesitaban, y nadie pasaba necesidad, y la comunidad crecía, ¿verdad? Entonces, pero claro, algunas veces nosotros pensamos muy mal, ¿verdad? También sobre cierto lavado de cerebro, ¿verdad? O sobre ciertas experiencias también de ciertas políticas, pero yo les puedo decir que incluso esas ciertas políticas de lo que supuestamente se han llamado comunismo, o se han llamado socialismo, lo que sea, no son absolutamente, no son versión evangelio o no son versión palabra de Dios. Atención, porque en el fondo, ¿saben qué? Es supuestamente un comunismo o supuestamente un socialismo, pero que en el fondo cae de nuevo en un capitalismo. Miren quiénes son los que gobiernan allí, miren son los que están allí. Son más ricos que los mismos capitalistas, ¿entienden? ¿Por qué? Y porque justamente no están entonces pensando en la comunidad. Vean algo gerante, vean algo y ya perente o mojico, hay un botado de janmalas a pichacuera. Y por eso justamente después se dan cuenta que cuando nos adueñamos, nos enriquecemos
Y después, claro, ahí tiene que entrar el miedo, tiene que entrar la fuerza, tiene que entrar la imposibilidad, entonces, la ley 209 o lo que sea, ¿verdad? Justamente porque ven, dale, tata indilla ven voy a hacer, firme. Bendiga, estoy bien, ven, va, ven, y te apoyan a la sea bebe yapona. Entonces eso no es comunidad, eso no es absolutamente familia, eso no es absolutamente nada, ¿verdad? Eso es simplemente un egoísmo exacerbado, así como suena, sin pelos en la lengua. Entonces el libro de Ruth justamente lo que nos está diciendo, imagínense lo que sucede aquí, lo que nos dice, ¿verdad? Y esta es la ley del rescate en una segunda presentación, ya es una segunda ley. Dice, si se vende como esclavo tu hermano, entonces su pariente más próximo está obligado a rescatarlo. Tu hermano está obligado a rescatarlo. La finalidad, veamos un poco. Ahora tenemos que saber el por qué. ¿Va a ir el ñandeo para ella yapona? Porque enseguida nosotros ñandeo con ñandeo sin otra enseguida. Va ella yapona, va ella doña tende y lleva y yehewiwoy. Va ella pesa, ¿verdad? O sea, todos estos elementos nosotros comenzamos ñandeo sin ya buscamos la causa en contra de, ¿verdad? Y sin embargo nosotros sabemos que nuestra vida no es una cuestión siempre ahí lineal. Nuestra vida tiene momentos de altibajos. Hay momentos en el cual tenemos que agradecer y porque estamos verdaderamente en esa gracia de Dios. Estamos en el cielo, ya eso lleva pero hay momentos que también estamos en el fondo, tocamos el fondo, estamos en el lodo, estamos en el barro. Y hay muchos hermanos que de repente, ¿verdad?, se encuentran en el lodo. Ahora, claro, nosotros enseguida lo primero que hacemos, ¿y por qué eso? Eres de la culpable, de hoy. Y sí, puede ser. Pero, entonces es ahí donde la comunidad tiene que preocuparse entonces de todos los aspectos. Entonces tiene que ver, se dan cuenta que esto es mucho más utilización, ¿verdad?, de la cabecita, de la razón. No es simplemente un vivir por vivir detrás de un placer, sino que aquí es vivir por la justicia, vivir por hacer bien las cosas, vivir porque todos tengan esa hermosa oportunidad y posibilidad, y entonces todos que podamos salir adelante, que podamos estar al frente, ¿verdad? Y entonces la finalidad de esta ley es defender y fortificar la familia y el clan familiar. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando yo estoy defendiendo, recuperando, rescatando la ley del Goel, es justamente para defender la familia y defender el clan familiar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos haciendo nuestro camino ciertamente para entender, ¿verdad?, todo lo que nos presenta esta teología del libro de Ruth. Aquí podemos comprender la finalidad, decíamos, de esta ley del Goel, es decir, del rescate. Esta finalidad es defender y fortificar a la familia y el clan familiar. Ahora, el familiar que rescata la tierra o el pariente vendido como esclavo recibe el nombre de Goel, el salvador, el redentor, el liberador, el defensor, el protector, el abogado, el consolador.
Y fíjense, le voy a decir una cosita. Cuando existen muchos vocablos respecto a una palabra, cómo se traduce, entonces quiere decir que esa palabra, de cierta manera, es una palabra muy utilizada y es una palabra muy importante. Cuando tiene muchos significantes, posibilidades, ¿verdad?, de traducciones, por decirlo de esta manera. Entonces, este pariente, ¿verdad?, él recibe el nombre de, vamos a repetir de nuevo, ¿verdad?, el Soter, que es el Salvador, ¿verdad?, el Redentor, el Liberador, el Defensor, el Paráclito, ¿verdad?, el Protector, el Abogado, el Consolador. Con todos estos significados se aplica a Dios, que salva, que redime, que libera, que defiende, que protege, consuela a su pueblo. Todas estas palabras, estos verbos que nosotros encontramos aquí, liberar, redimir, salvar, defender, proteger, abogar, consolar, todos estos son elementos que salvan, que redimen, que de cierta manera nos ayuda a entender que Dios mismo es el que actúa de esta manera. Vamos a mirar un poco Isaías 41, 14. Aquí ya estamos con los libros proféticos. Entonces, el profeta Isaías, como se nos presenta en el capítulo 41, 14. Como el Goel sería, ¿verdad?, pero en esta traducción que estamos diciendo nosotros. El 14 dice así: tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Tu Redentor, aquí utiliza la palabra redimir, Goel, ¿verdad? Tu Redentor es el Santo de Israel. Y así. Tenemos varios pasajes. Isaías nos presenta en el 14, 41 también. Vamos a mirar un poco. En el 43 también. 14, como nos dice 43, 14 de Isaías. De esta manera. Así habla el Señor, el Redentor de ustedes, el Goel, el Redentor de ustedes, el Santo de Israel. A causa de ustedes, yo envié gente a Babilonia para hacer saltar todos los cerrojos, ¿viste? Y el júbilo de los caldeos se convertirá en lamentos. Claro, porque yo estoy actuando, me voy a redimir, soy el liberador, soy el salvador. Luego tenemos también en el capítulo 14, 54 de Isaías mismo. Isaías habla bastante entonces del Goel. 14, 54 nos dice del libro de Isaías. Tenemos aquí, ¿verdad? 63, capítulo 63 del profeta Isaías 16. Dice lo siguiente: porque tú eres nuestro Padre, porque Abraham no nos conoce, ni Israel se acuerda de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Goel. Es tu nombre desde siempre. Bueno, esto entonces lo podemos mirar y luego estamos reflexionando varios lugares donde la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a entender en esta frase y en esta palabra del Goel, del Goel. La familia ahora de Noemí. Vamos a mirar un poco cómo se presenta la familia de Noemí y Elimelech. Aunque pobre, poseía campos que ninguno podía quitarles. Han pasado más de 10 años desde que Elimelech los había vendido antes de emigrar a Moab. Ahora que Noemí retorna, busca el Goel que los rescate. Solo si la familia se extingue, pueden pasar a otro. Es el pecado del pariente más próximo de Noemí. Prefiere que la familia se extinga antes que dar un descendiente a Noemí, desposando a su nuera viuda. Seguramente en su egoísmo
pensaba que al morir Noemí la propiedad sería suya, sin hacer nada por salvar la familia de su pariente. Miren, entonces aquí justamente viene lo que nosotros estábamos reflexionando anteriormente. Y es lo que muchas veces nos pasa también a nosotros. Y aquí te utilizan esa palabra del egoísta, ¿verdad? Porque dice, ahora que Noemí retorna, busca al Goel que lo rescate. Oye, por acá había un pariente más cercano. Vamos a mirar un poco el capítulo 4, que son justamente las tratativas de Boaz con su pariente, que es el que estaba por delante y es el que le tenía que rescatar. O sea, tenía precedencia, estaba por delante. Boaz subió hacia la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó por ese lugar, el pariente del que había hablado antes le dijo, amigo, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Luego Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad, diciéndoles, siéntense aquí. Ellos se sentaron y él dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la parcela de nuestro hermano Elimelech. Me han parecido bien informarte de esto y sugerirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres ejercer tu derecho de rescate, puedes hacerlo. De lo contrario, dímelo para que yo lo sepa. Claro, porque él está después de él. Entonces, primero. Tú eres el primero que puede ejercer ese derecho y después tengo yo. El hombre le respondió, está bien, lo haré. Pero Boaz añadió, si le compras a Noemí la parcela del campo, también tendrás que casarte con Ruth la moabita, esposa del difunto, a fin de perpetuar el nombre de éste sobre su patrimonio. Él respondió, en esas condiciones yo no puedo comprar porque perjudicará a mis herederos. Ejerce tú mi derecho porque yo no podré hacerlo. Ahí está. Entonces por eso nosotros estábamos diciendo, aquí Noemí que está volviendo, aquí Noemí que está pidiendo por misericordia, ya es el Señor de lleva. Entonces que alguien lo rescate. Pero aquí parece que hay mucho egoísmo. No, yo no voy a poder. Por mis herederos, por lo que significa mi familia, no. Yo Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos ayuda y nos da fortaleza para que hagamos nuestro camino de felicidad, de santidad. Recordemos que estamos en este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Ñajanduta con Peñan de Yarañé, que nos viene de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 30 y luego del capítulo 23, del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y entonces escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. Y así continúa, ¿verdad? Pablo, en inteligente forma, la lleva en otra oportunidad, ya también llegando entre los griegos en Atenas. Él decía: sé que ustedes son muy religiosos y adoran al Dios desconocido, a ese Dios yo les traigo. Acoabe o pilla imagina, lleva saduceos y fariseos, uno que cree en la resurrección de los muertos, en los ángeles. Los saduceos serían los fariseos que creen verdaderamente y los saduceos que no creen. Y entonces él está diciendo: ustedes me están juzgando por una cuestión de nuestra fe. Yo, siendo fariseo, la peñevaíta, ¿verdad?, contra el mismo fariseísmo de lo que justamente Dios ha realizado en la persona de Jesucristo. Entonces, y es como Pablo también puede zafarse de esta situación. Pero es tan importante, queridos hermanos, que entendamos nosotros que la vida del cristiano es aquella que reflexiona, que entiende y que sabe utilizar todos los elementos que el Señor nos ha dado, la inteligencia y sobre todo la capacidad también para anunciar. Porque de cierta manera Pablo lo que está diciendo es: seguimos estas tradiciones que nosotros traemos desde el Antiguo Testamento. Nosotros creemos y nosotros nos adherimos y sabemos que Dios ha cumplido con su promesa. Y es lindo así entonces encontrar esta sabiduría que sale del corazón de Pablo. Y como sabemos cómo termina esta narración, Pablo puede salvarse y zafarse de esta condena de lo que querían hacer los del Sanedrín. Que la palabra del Señor nos bendiga a todos y sobre todo descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre,
es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, sobre la teología, lo que nos trae, lo que nos cuenta Ruth. Entonces aquí, de cierta manera, nos está mostrando todo lo que significa el servicio a la comunidad. El servicio en este caso que se hace a través del rescate, del Goel. Bueno, estamos leyendo este capítulo 4 anteriormente, donde encontramos que Boaz, ¿verdad?, se sienta ahí a las puertas de la ciudad y justamente mientras va pasando aquel que lo tiene que rescatar, él lo llama, ¿verdad?, y le dice, bueno, créguese, ella pota va tapando ella como hay, porque eso a vos te corresponde. Ahí está Noemí, ¿verdad? Así mismo le dice, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Parece luego que de cierta manera, a pesar de que un pueblito, ¿verdad? ¿Cómo es que todavía no se haya enterado que ya llegó Noemí, que ya esté ya ahí entonces con su nuera? Entonces son unas cositas así que el autor sagrado también quiere pintarnos y quiere mostrarnos que tal vez no hay mucho interés de parte entonces de este que tiene que hacer de Goel, Yashbe, el Goalato, el Goelato, no sé cómo podemos decir en castellano, lleva. Es decir, del que tiene que rescatar aquí según todo lo que ya hemos hablado nosotros, ¿verdad? Y entonces el hombre se acerca, se sienta, le llama a 10 ancianos. El aspecto del testimonio es esencial. Porque si no, bueno, ella que hoy, bla, 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 ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Es interesante porque la Biblia casi siempre nos presenta, y este es otro elemento también característico que encontramos siempre, oimante a la testigo, oimante a los esha, oimante a los yesha cuamba, evalo y cohinamba, evala bella poin. Y aquí en este caso, ¿verdad? Dice, ellos se sentaron con estos 10 ancianos de la ciudad y les dijo en ese momento, Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la parcela de nuestro hermano Elimelech. Elimelech ha puesto. Bueno, con esto nosotros vemos la respuesta. Me ha parecido bien informarle o informarte de esto y sugerirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. De los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Upea entonces, yuke aben la testigo, aben la testimonio, añade umia roaque, umia renondebe y apota, amba derecho. Y entonces, por una parte, primero dice, sí, bueno, no hay problema, yo lo haré, dice. Pero vos añadió, si la compra Noemí,
la parcela del campo, también tendrás que casarte con Ruth, la moabita, esposa del difunto, a fin de perpetuar el nombre de su patrimonio. Pero es aquí entonces donde se dan cuenta que muchas veces lo que a nosotros nos divide son los bienes justamente que no vamos a llevar con nosotros en nuestro cajón. Y sin embargo, estos son los bienes o las cosas materiales que nos dividen. Porque él enseguida, cuando le dice, entonces tendrás que casarte con Ruth, la moabita, esposa del difunto, para poder, ¿verdad?, rescatarla a fin de perpetuar el nombre de este difunto, él respondió, en estas condiciones yo no puedo comprar. ¿Por qué? Y porque justamente perjudicará a mis herederos. Entonces aquí está el problema, ¿verdad? O sea, que me va a perjudicar a mí y a mis herederos. Y eso es lo que yo no quiero. No quiero que suceda, que ustedes me perjudiquen. Ustedes le van a perjudicar a mí y a mi heredero. Entonces, por eso estábamos diciendo aquí al final que el pecado del pariente, ¿verdad?, de cierta manera, es justamente de este egoísmo. ¿Por qué? Porque prefiere que la familia de Noemí se extinga, antes que dar un descendiente a Noemí. ¿Por qué? Porque al contrario, yo ahora tengo que asumir con todo esto, tengo que asumir todo lo que significa desposando a su nuera viuda. Y entonces todo lo demás también estoy poniendo en riesgo. Seguramente en su egoísmo pensaba que al morir Noemí la propiedad sería suya, sin hacer nada por salvar la familia de su pariente. Aquí no, hay deseo absolutamente de salvar entonces la familia de su pariente, es decir, la familia de Noemí. Y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, reflexionamos, queridos amigos, y tantas veces también lo vivimos en nuestra sociedad. Tal vez necesitamos sensibilizarnos más. Nosotros tenemos, ¿verdad?, o pensamos desde decimos que pensamos de una realidad antropológica de lo que es el hombre, o mejor dicho, desde un sentido sociológico, ¿verdad?, que es parte, una derivación de todo lo que significa la antropología, que es lo más amplio, ¿verdad?, pero en un aspecto social, sociológico. Nosotros miramos que hay ciertamente comportamientos que a nosotros nos molestan, ¿cierto? Y yo también, y comparto, y veo. Hay muchas cosas, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que dejar que las cosas continúen de la misma manera. Manapiko ñande la yaguere con la ñande yarañe. Ñande yarañe engo oñe hanwa ñande jaje y hanwa ñande eba ñande yapona ba ella ba yapona. Ba ella ba ñamo puata peñande la pisa pepe y conteme imagina. ¿Cómo nosotros vamos a acercarnos? ¿Cómo nosotros vamos a ayudar? Por eso hay lindas frases, pero nosotros tenemos que acuñar, ¿verdad?, estas frases maravillosas y desde ahí hacer una reflexión linda, ¿verdad?, desde un aspecto siempre filosófico, y eso nos va a llevar a un aspecto teológico, porque la teología es una reflexión profunda que nace primero desde la razón del hombre, y cuando nace desde adentro, la ñandea lleva, amoñane apuesto uña no heina, peñane aña no heina, peñane a cambutevilla a ñandea lleva, ya yoca bebé. Entonces quiere decir que nosotros, queridos hermanos, estamos preocupados verdaderamente, así como dice este libro de Ruth, en la persona de Boaz, de querer verdaderamente solucionar. Sin embargo, el otro se desentiende, directamente se desentiende, y te da la impresión de que es por un egoísmo exacerbado. La shea mendano pecuña peandi, pongo en riesgo. Ya no botar riesgo, no me moleste mosquito. Eras antes, topitante en 10. Bueno, y de ahí va a venir después, ¿verdad? Entonces, la asunción que va a hacer justamente Boaz. Bueno, nos despedimos por el día de hoy.
Les dejo la bendición del Señor, que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y sobre todo que podamos entender que nosotros también tenemos que ser personas que rescatan goeles para nuestros hermanos, para nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.